Se prevén tornados. Illinois, 9 de abril de 2015. Grabado con teléfonos móviles y cámaras. Estos son los testimonios de quienes vivieron aquel día. ¡Madre mía! Nunca había visto un tornado tan grande, justo delante de mí. Esa cosa iba a coger nuestro camión y lanzarnos con él hacia el campo. Las cosas impactaban contra la casa. Escuché muchos sonidos de golpes. Salí volando contra mi madre y me quedé totalmente inconsciente. Me preguntaba si el edificio aguantaría. Testigos del desastre. En los últimos años, la media ha sido de unos 1.200 tornados anuales en Estados Unidos. Pero solo una ínfima parte de ellos se consideran tornados violentos que alcanzan el nivel 4 o 5. Suelen ser alrededor del 1% de todos los tornados, pero causan cerca de la mitad de las víctimas mortales. Los vientos que acompañan a estos tornados son increíbles. En un tornado F4 el viento oscila entre los 265 y los 320 kilómetros por hora. Cualquier cosa que arrastre puede convertirse en un proyectil. Y por supuesto ese tipo de vientos pueden destrozar casas, arrancar árboles. Es una fuerza devastadora. Resumiendo, si te pilla un tornado tan fuerte de lleno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. 9 de abril de 2015. Se prevé una amenaza de tornado en el Medio Oeste. El evento se predijo a la perfección. El Centro de Predicción de Tormentas emitió un pronóstico con una semana de antelación que indicaba que ese día iba a haber tormentas bastante fuertes. A medida que se acercaba el día, las advertencias se amplificaron. Yo estaba en directo con el Dr. Greg Forbes y habíamos cubierto muchísimos avisos de tornados. Echemos un vistazo a la situación actual en el Medio Oeste. Hay advertencias de tormentas fuertes. Granizos de hasta 6 centímetros de diámetro y vientos de 120 por hora. Illinois tendrá la mayor probabilidad de tornados. Podría producirse uno muy fuerte. Rochelle, en Illinois, está en plena alerta por condiciones meteorológicas adversas. La gente de la zona de Rochelle es fantástica, es una comunidad de granjeros. Es una zona rural, pero tenemos una ciudad universitaria, con todo tipo de personas, y siempre hay algo que hacer. Podemos llegar a las ciudades más grandes sin demasiados problemas, pero esta zona es muy agradable. Estamos en medio de la nada y nos gusta todo como está. Cuatro horas y 49 minutos para el desastre. Se emite un aviso por tornado en Rochelle. Conocíamos la posibilidad de tormentas severas ese día, la probabilidad de algunos tornados, pero como todo el mundo, asumimos que iba a ser algo sin demasiada importancia. Una hora y 3 minutos para el desastre. Salí del trabajo. Era un día normal y de camino a casa me llamó un amigo diciendo que había una tormenta bastante intensa. Entonces miré hacia el horizonte y vi un precioso cielo azul que no daba el más mínimo indicio de tornado. Mientras iba por la carretera me saltó una alerta en el teléfono, una que no había visto antes, y decía: tornado, busque refugio inmediatamente. A 26 kilómetros de ahí empieza a formarse un tornado justo al norte de Franklin Grove, Illinois. Parece que el tornado se está formando en el área de Franklin Grove y se dirige hacia Aston y la zona de Rochelle. Está tocando tierra. Pues sí, madre mía. Dios mío. Estaba nerviosa porque me crié en Minnesota, así que sé muy bien cómo son los tornados. Este me pareció que tenía algo diferente, sobre todo porque recibí una alerta en mi teléfono. Desde donde estaba hasta mi destino no había nada, salvo un restaurante, Grabstickers, un restaurante de carretera. Podía parar allí. Llevo trabajando en ese restaurante unos 13 años.
Es como mi casa, me encantan los clientes. Tenía un montón de ellos habituales. Me recuerda a mi pueblo natal con un toque rural. Yo digo que está en medio de todas partes. Todos dicen que está en el medio de la nada, pero para mí está en el medio de todo. Aquel día no me tocaba trabajar. Normalmente hago el turno de mañana, pero estaba cubriendo a otra chica. Creo que su hijo estaba enfermo. Hacía un tiempo horrible, con un cielo oscuro y gris y sombrío. Al rato empezó a llover. Llegué al restaurante y seguía sin ver gran cosa en el cielo. Estaba oscuro, pero mis amigos me habían dicho por teléfono que había un tornado que venía en esta dirección, pero no sabían dónde estaba, la velocidad a la que se movía ni dónde empezaría. Entré en el restaurante, me acerqué a la que creí la propietaria y le pregunté, ¿hay algún sótano? Ella respondió, sí, claro, tenemos un sótano. Genial, me siento más segura. Me dan miedo las tormentas, así que intenté centrarme en mis tareas, cumpliendo con mi trabajo y atendiendo a los clientes, tratando de ignorar el tiempo. Miré fuera y me di cuenta de que estaba granizando. Y ahora empieza a granizar. Vaya granizo, menudas piedras caen. Nunca había visto un granizo de ese tamaño. Era una locura. Me daba miedo. Kelly Newman vive al lado del restaurante Grabstickers con su marido, su hija y sus perros. Vivíamos en una zona rural de Rochelle en la ruta 64 y la 251, en una pequeña comunidad con 3 casas. Yo estaba en el sótano haciendo ejercicio y oía a los perros ladrar como locos. Teníamos un bulldog americano, Tank, y un par de perros pequeños. Subí corriendo las escaleras pensando en quién podía haber llegado para que se pusieran a ladrar así. Se escuchaba ruido en la casa. Mucho ruido, sonaba como si alguien la estuviera golpeando, como si la quisieran tirar abajo. Me asomé y vi que caían pedriscos de granizo enormes, del tamaño de una pelota de béisbol. Vi a mi madre recoger un par de ellos para ponerlos en el congelador y enseñárselos a mis hermanos. No se iban a creer lo grandes que eran. A 3 kilómetros de ahí, Sam Smith se dirige al este por la Interestatal 39. Iba por la autopista, pensando en las cosas que tenía que hacer. Conducía con calma, iba escuchando la radio y no tenía prisa. En medio del viaje, el cielo comenzó a oscurecer y después empezó a caer un montón de granizo, que era bastante grande. Los impactos de granizo dejaban marcas en el capó y en el techo de la camioneta. No me lo podía creer, era una locura y pensé, voy a parar y meterme por un paso subterráneo y de paso hacerle una videollamada a mi hijo. Quería enseñarme las bolas de granizo gigantes que estaban cayendo encima de la camioneta. Mientras estaba sentado allí, en un lado de la carretera, había otras personas que intentaban acceder al paso subterráneo, que se detuvieron en medio de la carretera. Yo pensaba, como la gente siga aquí parada en medio, van a chocar conmigo. Vi otro paso subterráneo más adelante y pensé en irme allí, que lo tenía cerca. Ahí no había coches y decidí meterme en ese. Me estaba enseñando la distancia y me di cuenta de que en la zona de las nubes negras, una de ellas parecía que se estaba cayendo hacia el suelo. Me di cuenta de que se trataba de un tornado. Entonces miré, y en la distancia se podía ver lo que sin duda era un tornado bastante grande. Por si fuera poco, se dirigía hacia mí. Testigos del desastre. 9 de abril de 2015. Un tornado EF4 se arremolina en Franklin Grove, Illinois, y se dirige a la ciudad de Rochelle. Marianne Lalowski y Melissa Jamie se encuentran en el restaurante Grabstickers a medida que se acerca el tornado. No podíamos verlo muy bien porque había muchos escombros y herramientas de granja, pero veíamos que algo se acercaba. Nos levantamos para mirar por la ventana. Unos
Minutos después, había un tornado enorme. ¡Oh, Dios mío! Estábamos en medio del camino de esa cosa. Alguien de dentro del restaurante escuchó el sonido. Estaba bastante alterada y dijo, todo el mundo al sótano. Viene hacia aquí. Se dirige hacia aquí. Sí. Vamos al sótano si queréis. El sótano era una especie de refugio. Había que salir del edificio para poder llegar. Estaba detrás del restaurante y las puertas se abrían así. Cuando abrieron el sótano, solo podía ver suciedad en las paredes y por el suelo. Era un espacio enano en el que refugiarse. Todo el mundo empezó a apilarse dentro y en el último segundo, cuando íbamos a cerrar la puerta por la cantidad de cosas que caían encima, un hombre salió de su camión y vino corriendo hacia nosotros, agarró la puerta y la cerró tras de sí al entrar. Dijo que casi se dejó el brazo al cerrar la puerta. Kelly Newman vive al lado del restaurante con su marido, su hija y sus mascotas. Era un embudo gigante. Quiero decir, estaba ahí quieto, el sol brillaba, no pasaba nada, pero veía un embudo de nubes enorme. Le grité a mi marido que saliera, algo no iba bien. Nos miramos y oímos un rugido como el de un motor intentando arrancar que venía en nuestra dirección. Me dijo, corre, ve a buscar a Tiana, meteos en el sótano. De repente mi madre apareció en mi habitación y me dijo, cariño, levántate y vístete. Yo pensaba que era una tormenta como cualquier otra. Un minuto más tarde volvió a pasar de nuevo y ella me dijo, si supieras lo que se nos viene encima, levántate y sal, pero ya. Empecé a bajar las escaleras y de repente las luces se apagaron. La casa hacía un ruido extraño y chirriante. Me sentía como si estuviera en una película de miedo. Llevaba a rastras a nuestro bulldog Tank. Por las patas traseras estaba como loco. Echaba espuma por la boca y se aferraba al suelo con las uñas. Podía oír a mi madre arrastrar al perro mientras él arañaba el suelo, tratando de escapar. Hacía unos ruidos muy extraños. Se notaba lo aterrado que estaba. Entró mi marido diciendo, tenéis que iros. Pero Tank no quería, no había quien lo moviera y me dijo que lo dejáramos y nos fuéramos. Un cazatormentas local captura el tornado cuando llega al restaurante Grabstickers y la residencia de los Newman. Llevábamos 20 o 30 segundos en el sótano cuando llegó el tornado. A partir de ese momento, todo fue ruido. Nos caían polvo y escombros encima. Intentaba mantener los ojos y la boca cerrados porque se me estaba cayendo todo encima y notaba la arenilla en los dientes. Y me decía, esto no pinta bien. Me puse a llorar. Los demás estaban bastante tranquilos, pero yo estaba muy preocupada por mi familia, mis amigos y la gente a mi alrededor. Mientras estaba allí abajo, la intensidad del sonido y la presión en los oídos me hizo dudar si saldríamos de esa. ¿Íbamos a sobrevivir? Estaba asustada y entonces decidí escribir a mis hijos. Voy a salir de esta y os quiero. La casa no paraba de crujir y de gruñir. Las luces se encendían y apagaban intermitentemente. De golpe, una ráfaga de energía o algo así vino por el aire y me dio como un torpedo. Todo se puso negro. Caí en brazos de mi madre y me quedé totalmente inconsciente. Las ventanas se habían roto en el sótano, había televisores, lámparas y cosas que se precipitaban sobre mí. Entonces sentimos como una enorme succión. Miramos hacia arriba y no había nada. Todo fue muy surrealista. Parecía que iba a seguir así para siempre, pero solo fueron unos minutos. En unos minutos se acabó. Tranquilos. Ya está, ¿estáis todos bien? Todo el mundo tranquilo. Todo va bien.
Estamos todos bien. Y entonces supe que había sobrevivido. Lo logramos. Todos lo logramos. Pero noté un olor a gas natural y pensé que, aunque hubiéramos sobrevivido al tornado, aún no estábamos a salvo porque había una fuga de gas natural. Todo había pasado, se había acabado, pero mi mayor miedo era que miraba a mi alrededor y no veía a mi marido. Antes estaba detrás de mí, pero ya no había nada, ni rastro de él. Testigos del desastre. 9 de abril de 2015. Un tornado EF4 destroza el restaurante Grab Stickers en Rochelle, Illinois. Sam Smith está en plena videollamada con su hijo en la Interestatal 39 cuando ven un tornado EF4. Entonces me dijo, papá, ¿eso es un tornado? Yo dije, ¿qué? Y miré al otro lado del campo, al fondo de todo. Y ahí estaba. No cabía duda de que era un tornado. No me preocupé demasiado. De hecho, me pareció una pasada porque por la cámara parecía que estaba mucho más lejos. Después exclamó, deberías grabarlo, papá. Así que cogí el teléfono y encendí la cámara. Ahí tenéis un tornado. Como no sé en qué dirección va, tampoco sé cómo apartarme de su camino. Me puse a grabarlo, sin tener mucha idea de que el tornado iba a girar y a venir hacia la dirección en la que yo estaba. Sí, parece que viene en mi dirección. A ver si puedo protegerme un poco cubriéndome bajo este puente. Caray. Nunca había estado en un tornado. La verdad, no sabía qué hacer en esa situación, pero ese me parecía el lugar más seguro donde refugiarme. El conductor tampoco tenía muchas más opciones. La gente suele pensar que protegerse de un tornado debajo de un puente o en un paso subterráneo es una opción segura, pero no es así. ¡Qué locura! Viene directo a por mí. Tengo un poco de miedo. Pero tampoco sé qué hacer, que no sea esperar aquí. Igual debería agacharme. A medida que se acercaba más y más, empecé a darle vueltas a la cabeza. En mi mente empecé a decirme que era bastante probable que saliera herido de gravedad. No me sentía como si fuera a morir, pero pensé que era probable que saliera bastante mal parado. Esa cosa era enorme, podía empezar a sentirlo, así que cogí el móvil y colgué la videollamada, porque no quería que Keller viera lo que probablemente estaba a punto de suceder. Eso me pilló por sorpresa. Me puse muy nervioso. De locos. Veía cómo cada vez se acercaba más y más, y de nuevo empecé a sentir el viento. El coche empezó a sacudirse y a moverse de lado a lado. Yo solo me limitaba a tratar de mantener la calma, a base de narrar todas las cosas que estaban ocurriendo, y esperaba que aquello acabara rápido. Dios, qué miedo. El camión se está... Dios mío. Santo cielo. Oh, no. Sí, esto es una verdadera locura. Parece que va a levantar el camión y se lo va a llevar. Pensaba que la fuerza del viento iba a levantar el camión y a tirarme contra el campo. ¡Ay, Dios! Me senté a esperar en las escaleras durante bastante tiempo. Intentaba mantenerme positivo, pero no paraba de pensar, ¿qué posibilidades había de que precisamente mi padre y otras personas murieran en ese tornado? Quiero decir, era muy poco probable que sucediera algo así. Llegó y se fue. Seguía su camino y parece que se giró para ir detrás de mí. En ese momento,
Estaba tratando de salir de allí lo antes posible y me fui por la carretera tan rápido como pude. Seguí hasta que sentí que estaba en un lugar seguro. Me detuve en una incorporación. Me metí en el carril y me puse a mirar cómo el tornado se alejaba en la distancia. En ese momento retomé mi camino y le envié un mensaje a Keller para que supiera que estaba bien. Entonces me mandó un vídeo. Era el vídeo que le había pedido que grabara. Me quedé totalmente alucinado. Aquel tornado llegó a estar muy cerca. Ese encuentro con el tornado ha sido la mayor locura que he experimentado en toda mi vida. Testigos del desastre. 9 de abril de 2015. Un tornado EF4 azota Rochelle, en Illinois. Esto ocurrió en la zona de alertas del condado del Servicio Meteorológico Nacional de Chicago y desde 1950 hasta 2017, 67 años, tienen un promedio de 9 tornados por año, todos ellos de gran intensidad. Los tornados más salvajes, los EF4 y F5, ocurren en esta zona una vez cada 5 años y medio, por lo que es algo muy raro, incluso en esta área que está en medio del callejón de los tornados estadounidenses. Estamos hablando de tornados clasificados como EF4, vientos de unos 270 kilómetros por hora, por lo que es de vital importancia situarse en una zona segura. Lo ideal es estar bajo tierra para evitar un desenlace terrible. El tornado destroza el restaurante Grab Stickers. Marianne Lalowski, Melissa Jamie y otras 10 personas se protegen en el refugio para tormentas del restaurante. No duró mucho tiempo, unos 45 segundos, un minuto a lo sumo. Pero pareció una eternidad y al final solo quedó el silencio. Comprobamos que todo el mundo estuviese bien. Preguntábamos, ¿estáis todos bien? ¿Hay heridos? Después intentamos abrir la puerta. Estábamos tratando de salir. Los cocineros intentaron abrir las puertas, pero no se movían. No consiguieron moverlas. La pared trasera cayó sobre las puertas y nos quedamos encerrados. Pero luego el viento empujó un vehículo encima de las puertas, lo que nos dejó ahí atrapados. Tras 30 minutos de espera, más o menos, llegó el departamento de bomberos. El jefe del departamento de bomberos de Hillcrest, Steve Vilta, fue uno de los primeros en llegar al Grab Stickers. Empezamos a conducir hasta allí y escuchamos una señal de radio que decía que podía haber gente atrapada dentro del edificio. Tenemos un edificio derrumbado con personas dentro. No sabía muy bien lo que eso significaba o qué aspecto tendría. Cuando nos detuvimos en aquel restaurante que había estado allí desde siempre, vimos partes del techo derrumbadas y vehículos volcados en el aparcamiento, algo que no habíamos visto antes. Nos pusimos en contacto por voz con la gente que estaba en el sótano del restaurante y nos dijeron que olía a gas en el pequeño espacio en el que estaban atrapados. Así que nos las arreglamos para cerrar el gas y empezamos a idear un plan para retirar los pedazos de techo de la escalera y sacar a la gente del edificio. La casa de al lado, la residencia de los Newman, quedó destrozada. El tornado atravesó nuestra casa. Desapareció por completo, no había muebles por ningún lado. Los recuerdos de la infancia de los niños, los uniformes de explorador, las tarjetas del Día de la Madre, los certificados de nacimiento, todas esas cosas personales se habían ido con el viento. Era como si hubiera estallado una bomba. No quedaba absolutamente nada. El marido de Kelly y el bulldog de su hija, Tank, estaban desaparecidos. Los voluntarios locales llegan y empiezan a buscar entre los escombros. Les dije dónde estábamos, de dónde habíamos salido y que él debía estar detrás de mí. No había ni rastro de él. Podía ser que lo hubiera arrastrado el viento. Siguieron excavando y apartando cosas y al final encontraron a mi marido inconsciente en el suelo. Estaba bien, a salvo.
A continuación, nos pusimos a buscar a mi perro y al final lo encontramos. Estaba caliente y no tenía rastros de sangre. Creo que debió morir de un ataque al corazón. Recuerdo que me desplomé en la cocina. No podía creer que nos hubiera pasado algo así. Nunca imaginé que nos quedaríamos sin nada. Daba gracias porque todos estábamos bien, pero mi perro también era parte de la familia. Nos decían, tenéis que iros de aquí, tenéis que dejarlo, pero yo no quería hacerlo. Estábamos en el campo y había coyotes. Prometieron que lo meterían en uno de nuestros vehículos, pero estaban muy lejos en el campo, así que lo dejamos ahí hasta que pudimos volver al día siguiente para enterrarlo. El tornado sigue su camino desde Rochelle. La tormenta se desplazaba por el suelo a 70 u 80 kilómetros por hora. Iba muy rápido hacia el noreste. ¡Joder, joder, joder! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Qué salvajada! ¡Se llevan los coches! ¿Qué? He visto unas luces volando. Cuando se mueven tan rápido, puedes verlos y puedes llevarte un impacto. Así que tienes que estar alerta cuando las tormentas avanzan a esa velocidad. ¡Va a volcar! ¡Va a volcar! ¡Joder, llamada a emergencias! ¡Vamos, vamos! El tornado tocó tierra en una zona que en su mayoría es campo abierto, con campos de cultivo, lo cual es bueno porque es más fácil vigilar un tornado en una situación como esa. ¡Ay, Dios, míralo! En esos momentos solo se puede desear que se quede en campo abierto. Por Dios, sube, sube, sube. La casa de Eddie y Angela Loflady está a 13 kilómetros al este del restaurante Grabstickers y la residencia de los Newman. Eddie y yo vivíamos en Esmond, Illinois, en una vieja granja familiar. Teníamos gallinas, 2 perras, Emily y Ellie. Era un lugar muy agradable para vivir. Al escuchar el tiempo por la radio, decían que el tornado había tocado tierra. Angela me dijo que había un tornado enorme que acababa de tocar tierra en Rochelle. Pero no estaba muy preocupado, porque normalmente los tornados no se quedan en tierra mucho tiempo. En ese momento me giré a ver el exterior y vi un enorme cúmulo de nubes que se acercaba. No podía identificar que fuera un tornado a simple vista porque era muy grande. Si se enfocaba, se podía ver un tornado enorme. Me pareció que venía directo hacia nosotros. Nuestros perros estaban fuera, así que le grité a Eddie. Ese grito me hizo llevarme los perros al sótano. Venga, vamos. ¡Vamos! Vamos, va. ¡Vamos ya! ¡Venga! ¡Venga! Fue algo nuevo para ellas porque nunca habían bajado las escaleras, nunca habían ido al sótano. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! Yo estaba en la parte de arriba de las escaleras y Angela estaba abajo. Ella tiraba y yo empujaba y al revés, era un lío. Una de las perras se soltó del collar y corrió al exterior. ¡Ven, Emily! ¡Ven! ¡Se ha quitado el collar! Vamos, va. La atrapamos, la trajimos y entre Angela y yo la metimos en el sótano y cerramos la puerta. Venga, ya está. Yo me quedé fuera para asegurarme de que el tornado no venía en nuestra dirección y me puse a grabar. Es el primer tornado que veo y también el más grande. Y Angela me llamaba a gritos porque no sabía dónde estaba. Así que salió para encontrarme. En ese momento, el tornado se había desplazado a mi derecha y se detuvo. Me pareció que se balanceaba hacia atrás y adelante y pensé que iba a venir hacia mí o ir más a la derecha hacia la casa de mi vecino.
Era una mezcla de emociones. Estaba alterada, tenía miedo, estaba preocupada. Nunca había visto un tornado tan grande frente a mí. Testigos del desastre. 9 de abril de 2015. Un tornado EF4 azota Rochelle, Illinois, y después avanza hacia el noreste. La casa de Eddie y Angela Loflady está justo en su camino. Entonces miré al fondo y me fijé en una enorme nube en forma de embudo que venía hacia nosotros. Eddie graba el tornado con su cámara. Es grande, de unos 400 metros de ancho. Mientras grababa el tornado, vi que era enorme. Era un tornado grande y aterrador. En ese momento me puse a sacar fotos, pero no dejaba de pensar que iba a venir a por mí o a alejarse hacia la derecha e ir a casa de mi vecino. Mientras lo imaginaba, algo me decía que iba a venir a por mí. Pero entonces fue directo hacia la casa del vecino. Al principio estaba muerto de miedo, pero vi que se estaba alejando. Se alejaba a buen ritmo, iba muy rápido. Cuando ves un tornado tan grande delante de ti, empiezas a soltar tonterías. Si ese tornado llega, vamos a salir volando. La verdad es que no piensas en lo que dices. Lo seguí por toda la huerta para intentar grabar el mejor vídeo posible. Seguí grabándolo hasta que llegó hasta Fairdale. Fairdale, Illinois, está a 8 kilómetros al norte del hogar de los Loflady. Me llamo Brian Rack. Antes vivía en Fairdale, Illinois. Un pueblo pequeño de unos 150 habitantes. Un buen vecindario. Si alguien necesitaba algo, siempre había quien le ayudara. Es un buen lugar para vivir. Me gusta su ambiente. Tenía el día libre y me puse a arreglar mi coche. Había una especie de tinte verdoso en el cielo. Yo sabía que esa era una especie de señal de un posible tornado, así que corrí al piso de arriba y miré por la ventana. Vi una gran masa de nubes arremolinándose que iba de lado a lado y arrastraba un montón de escombros. Era enorme. Al mirarlo cara a cara, probablemente a unos 50 metros de distancia, era gigantesco. Salté 2 tramos de escaleras hasta el sótano. Se oía mucho ruido y había cosas golpeando la casa. Escuché un montón de impactos. Luego, de golpe, escuché un gran ¡pam! Que venía de un trozo de techo de un edificio de apartamentos a unas 2 calles de distancia. Por suerte, la casa permaneció en pie. No se derrumbó sobre mí, así que no tuve problemas en ese aspecto. Entonces salí del sótano. Subí las escaleras, abrí la puerta principal y vi que todo había cambiado. No podía creer lo que veían mis ojos. Saqué el teléfono y pensé en salir a caminar por el pueblo, a ver si alguien necesitaba ayuda. ¿Hay alguien ahí dentro? No, aquí no. Quería documentar lo que veía. ¿Y qué hay de esa casa? Era un edificio de apartamentos. ¿Eso eran apartamentos? Por lo menos 3/4 de la ciudad estaban destruidos. Las matrículas de los coches estaban arrugadas, como si alguien las hubiera retorcido. Los coches estaban volcados contra las casas. Incluso
Había edificios de ladrillo y de bloques de hormigón, cuyos escombros habían viajado 1 kilómetro al menos. Veía un montón de cables colgando por la carretera, en las casas de la gente y sobre los coches. Hay cables por todos lados. No sé si tendrán electricidad. El aire tenía un fuerte olor a propano. Hasta podía saborearse. Creo que huele a gas. Hay propano por todas partes. Hay que sacar a la gente de aquí. Podría prender en cualquier momento. Tenéis que iros de aquí. ¡Salid de aquí ya! Quien pueda andar, que se vaya. ¡Que nadie fume! La gente estaba muy estresada y algunos querían fumar. Lo último que necesitábamos en ese momento era que todo se incendiara. Está empezando a oscurecer otra vez. El cielo se está oscureciendo de nuevo a toda velocidad. Empezaba a hacer mucho frío. La temperatura debió bajar más de 10 grados en poco tiempo. También empezó una lluvia torrencial. La gente tiene miedo de que llegue otra tormenta, quién sabe. ¡Mis gatos han muerto! ¿Cómo? ¡Mis gatos han muerto! Nunca pensé que pudiera encontrarme algún muerto ni nada parecido, pero el pensamiento rondaba en lo más hondo de mi mente. Los bomberos y las ambulancias están de camino. Poco después me encontré con una persona desorientada. Se había llevado un golpe muy fuerte en la cabeza. Tiene un corte bastante profundo. Siéntese en esa furgoneta de ahí, ¿vale? Le pedí que se sentara mientras iba a buscar a alguien. La comunidad era como una piña. Fue espectacular. Maravilloso. Hicimos todo lo que pudimos hasta que llegaron los bomberos y el resto de servicios. Testigos del desastre. 9 de abril de 2015. Un tornado de categoría EF4 azota la zona rural de Illinois. El pueblo de Fairdale queda arrasado. Hubo casas enteras de las que desaparecieron hasta los cimientos. Es difícil imaginar que se puedan producir tantos daños, pero estamos hablando de algo de lo que es muy difícil salir con vida. En Rochelle, 12 personas quedan atrapadas en el refugio para tormentas del restaurante Grab Stickers. Los bomberos idean un plan de rescate. A decir verdad, no sabíamos muy bien lo estable que era la estructura. El daño al edificio era bastante significativo, por lo que el plan era estabilizar el techo todo lo posible, utilizando el mismo tipo de técnicas que empleamos en los accidentes de coche, de manera que se estabilizara la zona del techo y luego pudiéramos empezar a buscar usando sierras eléctricas para seguir adelante y empezar a mover ese pedazo de techo. Se oían sierras y fauces de rescate y cosas así. Podíamos ver que estaban esforzándose mucho porque oíamos a un montón de gente hablando y mucho ajetreo. Nosotros estábamos a oscuras y no sabíamos bien qué estaba pasando. Lo siguiente que supimos fue que habían abierto un espacio lo suficientemente grande para que alguien saliera. Cuando por fin se abrieron camino y pudimos ver a nuestros salvadores, estábamos eufóricos. No faltaba nada para que pudiéramos salir. La dueña preguntó, ¿quién quiere ser la primera persona en salir? Y yo dije, yo, por favor. Y entonces me acerqué al borde. Era un agujero muy pequeño y estrecho. Cuando salí empecé a subir aunque mis rodillas golpeaban el hormigón. Una vez fuera fue cuando me di la vuelta y pude ver un edificio derrumbado. Y también vi una camioneta volcada y partida por la mitad. Pensé, no puedo creer que sobreviviéramos a esto. Al salir del sótano, vi mi coche destrozado y después miré el edificio que había quedado totalmente derrumbado. Parecía el apocalipsis. Fue desgarrador y la verdad, impresionante ver que la naturaleza fue capaz de hacer algo así. Se llevaron a todo el mundo corriendo a la ambulancia para que los paramédicos les echaran un vistazo y comprobaran que estaban bien. No había heridos graves.
Que yo sepa, no hubo que llevar a nadie de aquel sótano al hospital, aunque todos estaban algo alterados, claro. Fue un milagro que los 12 saliéramos ilesos. El restaurante Grab Stickers se reconstruyó y volvió a abrirse en otoño de 2016. Nos llevó 18 meses volver a abrir el negocio. Fue un edificio nuevo construido desde cero. Todo era nuevo. La barra, las mesas. Si tuviera que describirlo con una palabra sería precioso. También se pavimentó el viejo refugio y se convirtió en un gran sótano reforzado. Tras perder todas sus posesiones, la familia de Kelly Newman se mudó a un nuevo hogar en Rochelle. Unas semanas después del tornado se encontró uno de sus preciados recuerdos en un pueblo, a 48 kilómetros de allí. Un hombre encontró un vestido de novia enganchado en su alambrada. Estaba fuera en el campo. Estaban publicando avisos con su Facebook. Se lo notifiqué y dijo que quería devolvérmelo. Aquel hombre lo envió a Buffalo, Nueva York, donde lo limpiaron, lo metieron en una caja, lo guardaron, lo arreglaron y me lo enviaron a mí, donde acordamos. Así fue como recuperé mi vestido. Fue realmente conmovedor recuperar algo tan preciado para mí que creía perdido. El 9 de abril de 2015 se produjeron 19 tornados. 11 de ellos tuvieron lugar en el norte de Illinois, incluido el tornado EF4 que cruzó Rochelle y Fairdale. El tornado permaneció en tierra durante 41 minutos y provocó casi $20 millones en daños. 2 personas perdieron la vida en ese tornado, pero podrían haber sido más. Si hubiera pasado por Rochelle, creo que el número de víctimas habría sido mucho mayor. Este tipo de tornados siempre van a estar con nosotros. Es uno de los problemas de vivir en Estados Unidos en particular. Esta es una de las zonas más activas en todo el mundo. Por suerte, la tecnología ha mejorado. Podemos avisar con mayor antelación y eso influye en el hecho de que cada año se pierdan menos vidas.